Capítulo 1. Un sueño callado. Mariana caminaba por las calles del centro de la ciudad, sorteando entre la multitud que regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Era otoño, y las hojas caían de los árboles. El viento fresco acariciaba su rostro mientras ella tarareaba una canción que le recordaba a su infancia. Aquella melodía la hacía sentir más ligera, casi como si todo el peso de la rutina se desvaneciera por unos momentos. A sus 26 años, Mariana tenía una vida que muchos considerarían ideal. Trabajaba en una agencia de marketing donde había ascendido rápidamente, tenía amigos cercanos y una vida estable en general. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sentía que algo le faltaba. Había un vacío, una incomodidad silenciosa que aparecía en los momentos de tranquilidad, cuando el ruido de la rutina se desvanecía y quedaba a solas con sus pensamientos. Desde pequeña, Mariana había sentido una conexión especial con la música. Creció en una casa donde el silencio no existía, siempre con la radio encendida o con su madre cantando mientras cocinaba. Recordaba claramente cuando, a los 8 años, había interpretado su primera canción en una reunión familiar. Todos la miraban con sorpresa, y los aplausos no se hicieron esperar. Ese momento había quedado grabado en su mente, un recuerdo cálido y lejano, un destello de un sueño que alguna vez tuvo y que, con los años, había decidido guardar en un cajón. A pesar de su amor por el canto, Mariana siempre había pensado que no era lo suficientemente buena, que cantar no era más que un hobby sin mayor trascendencia. Con el tiempo, la vida la empujó en otras direcciones. Estudió mercadotecnia, encontró un trabajo que le gustaba y que le brindaba estabilidad, y se dedicó a crecer en su carrera profesional. El canto quedó relegado a un rincón de su vida, a los momentos en los que tarareaba una melodía en el baño o cantaba en voz baja. Esa noche, Laura, su amiga de la universidad, la había invitado a una fiesta de reencuentro de exalumnos. Mariana dudó en ir, ya que las reuniones sociales no eran su actividad favorita, pero decidió aceptar la invitación, pensando que sería una buena oportunidad para distraerse. Al llegar, el ambiente era animado y lleno de música. Los rostros conocidos y las risas llenaban el lugar, creando una atmósfera cálida y nostálgica. Laura la recibió con un abrazo entusiasta. «Mariana, qué bueno que viniste. Justo estábamos recordando los días en la universidad. ¿Te acuerdas de las noches de karaoke? Siempre eras la estrella del grupo», dijo Laura, riendo. Mariana se sonrojó, recordando aquellos momentos. «Sí, pero ya sabes, eso era solo por diversión. Ahora solo canto en la ducha», respondió con una sonrisa tímida. Sin que Mariana lo notara, un hombre llamado Gabriel, amigo de Laura y también productor musical, había estado escuchando la conversación. Intrigado por los comentarios de Laura, se acercó y le pidió amablemente que cantara una canción. Mariana se mostró reticente, sintiéndose algo avergonzada. No, hace mucho que no canto en público. Además, ni siquiera es el lugar adecuado», dijo, riendo nerviosamente. Sin embargo, Laura y algunos otros amigos comenzaron a animarla, diciéndole que no tenía nada que perder. Gabriel, con una mirada segura y amistosa, le sonrió y le dijo: «No tienes que preocuparte, estamos entre amigos. Además, el talento como el tuyo merece ser escuchado». Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo en la mirada de Gabriel le transmitía confianza. Tomó un sorbo de vino para calmar sus nervios, cerró los ojos un momento, y empezó a cantar una canción que siempre había sido especial para ella. A medida que su voz llenaba la sala, todo el ruido a su alrededor pareció desvanecerse. Las risas y las conversaciones cesaron, y todos los presentes giraron la cabeza hacia ella, sorprendidos por la intensidad y belleza de su interpretación. Cada palabra que salía de su boca resonaba con una sinceridad que cautivaba a quien la escuchaba. Gabriel, quien había visto pasar a cientos de artistas por su estudio, estaba fascinado. Podía ver que no solo era una voz hermosa, había algo en ella, una conexión genuina con la música que era difícil de encontrar. Cuando Mariana terminó de cantar, hubo unos segundos de silencio antes de que todos empezaran a aplaudir con entusiasmo. Mariana se sonrojó de nuevo, pero no podía negar que sentía una chispa de emoción en su interior, una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Gabriel se acercó a ella con una expresión de admiración en el rostro. «Mariana, tienes un talento increíble. No entiendo cómo alguien con una voz como la tuya no está en un escenario frente a miles de personas», le dijo, todavía impresionado. Mariana se encogió de hombros, tratando de disimular su incomodidad. «Gracias, pero, no sé, siento que cantar es algo que quedó en el pasado. La vida me llevó por otro camino». Gabriel negó con la cabeza y la miró con seriedad. «De verdad creo que deberías reconsiderarlo. No es común encontrar una voz que transmita tanto. Ese tipo de talento no debería quedarse escondido». Mariana no supo qué decir.
Las palabras de Gabriel la dejaron pensativa, y aunque intentaba mantener una actitud indiferente, por dentro sentía que algo en ella empezaba a despertar. Después de tanto tiempo, alguien había visto su potencial y le estaba diciendo que era capaz de lograr algo grande. Ese pensamiento la llenó de una mezcla de emoción y miedo. La fiesta continuó, pero Mariana ya no podía concentrarse en la conversación a su alrededor. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente una y otra vez. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, se sentó en el sillón y miró el techo, dejando que los pensamientos fluyeran libremente. Recordó los sueños que había tenido de niña, las noches que pasaba imaginando cómo sería cantar en un escenario real, bajo las luces, con la atención de todos en su voz. Mientras intentaba dormir, sus pensamientos iban y venían, y aunque trataba de convencerse de que seguir el canto era una idea absurda, la chispa de curiosidad ya había sido encendida. Se preguntaba si de verdad tendría la fuerza y el coraje para intentar algo tan diferente, algo que implicaba salir de su zona de confort y enfrentarse a lo desconocido. Al día siguiente, mientras desayunaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Al desbloquearlo, vio un mensaje de un número desconocido. Hola, Mariana. Soy Gabriel. Solo quería decirte que estuviste increíble anoche. Escucha, tengo acceso a un pequeño estudio, y me encantaría que grabaras algo. Sin presión, solo una prueba. Piensa en ello y dime si te animas. Mariana dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. La invitación de Gabriel era como una puerta que se abría hacia un camino nuevo, uno que siempre había soñado pero que temía recorrer. Sabía que aceptar significaría enfrentarse a sus miedos, dejar de lado la seguridad de su rutina y, sobre todo, arriesgarse a fallar en algo que tanto amaba. Pasaron varios minutos antes de que finalmente decidiera responder. Con manos temblorosas y una sonrisa tímida, escribió un mensaje corto. Gracias por la invitación, Gabriel. Me encantaría intentarlo. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Era el primer paso hacia algo completamente nuevo, un salto de fe hacia lo que siempre había querido pero nunca se había atrevido a intentar. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y aunque el futuro era incierto, algo en su interior le decía que estaba tomando la decisión correcta. Capítulo 2. Primera nota en el estudio. Mariana se encontraba en su departamento, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad. La noche anterior había sido una de las más agitadas que recordaba, llena de pensamientos y emociones entrelazadas. No podía creer que había aceptado la invitación de Gabriel para grabar en un estudio. La simple idea la llenaba de emoción, pero también de un miedo paralizante. ¿Qué sucedería si descubría que realmente no era tan buena como Gabriel pensaba? ¿Y si todo esto no fuera más que una fantasía? Mientras tomaba su desayuno, miraba una y otra vez el mensaje de Gabriel, quien le había pasado la dirección del estudio junto con unas palabras alentadoras, pidiéndole que se relajara y disfrutara de la experiencia. Sin embargo, sus manos temblaban mientras escribía su respuesta, confirmando que llegaría a las 10 en punto. Su mente se llenaba de dudas durante todo el trayecto al estudio, en el que trataba de calmarse, repitiéndose que era solo una prueba, una experiencia nueva. Cuando llegó al estudio, sintió como la ansiedad le pesaba en el estómago. Respiró profundamente y empujó la puerta. Al entrar, se encontró con un ambiente acogedor, decorado con discos de vinilo en las paredes y fotografías de músicos que probablemente habían grabado allí antes. La luz tenue y el aire familiar del lugar la ayudaron a calmarse un poco, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Gabriela estaba esperando con una sonrisa amplia y una taza de café en la mano. La saludó y se acercó a ella. Mariana, qué bueno que decidiste venir. Estás en buenas manos, te prometo que todo va a estar bien. A pesar de la calidez de Gabriel, Mariana no podía evitar sentirse fuera de lugar. Gracias por invitarme, Gabriel. La verdad es que estoy un poco nerviosa, hace tanto tiempo que no canto en un lugar así, dijo, señalando el estudio a su alrededor, con los ojos bien abiertos. Gabriel sonrió comprensivo y le hizo una seña para que lo siguiera. Es completamente normal. Todos sentimos un poco de miedo la primera vez, y después de unos minutos, te aseguro que te vas a sentir en casa. Además, recuerda que no hay ninguna presión, solo estamos aquí para disfrutar. Mariana y Gabriel caminaron hacia la cabina de grabación, donde se encontraba Andrés, el productor del estudio. Era un hombre alto y serio, con una barba espesa y unos lentes que le daban un aire concentrado y profesional. Andrés saludó a Mariana con un apretón de manos y una sonrisa amable. Así que tú eres Mariana, dijo Andrés con voz tranquila. Gabriel me ha hablado mucho de ti y de tu voz especial. Me alegra que estés aquí. No te preocupes por nada, solo quiero que te sientas cómoda. Mariana asintió, sintiéndose un poco más tranquila. Andrés la guió hacia el micrófono,
Le mostró cómo ajustarse los auriculares y le explicó cómo debía colocarse para capturar su voz con la mejor calidad posible. Mariana escuchaba cada instrucción con atención, tratando de seguir todo, aunque sentía que sus manos sudaban ligeramente. La cabina de grabación era un espacio pequeño y aislado, donde cada sonido parecía amplificarse. Gabriel, observando desde la otra sala, le dio un pulgar hacia arriba y le sonrió con calidez. Confía en ti, Mariana. Estás aquí porque tienes talento, y lo único que importa es que cantes como si estuvieras en tu habitación. Mariana respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a cantar. Al principio, su voz era tímida, un susurro que apenas se atrevía a salir. Sin embargo, poco a poco, las notas se volvieron más firmes, y comenzó a sentir cómo la música la envolvía. Su voz fluía con una naturalidad que la sorprendía, como si siempre hubiera estado esperando ese momento. Cada palabra, cada nota que salía de su boca llevaba consigo una mezcla de nostalgia, de sueños olvidados, y de emociones profundas que apenas se atrevía a expresar. Desde la cabina de control, Gabriel y Andrés intercambiaron una mirada cómplice. Sabían que estaban presenciando algo especial. La voz de Mariana llenaba el espacio con una calidez única, algo que no se encontraba todos los días. Andrés hizo una señal de pausa y le pidió a Mariana que escuchara un fragmento de su grabación en los audífonos. Mariana, al escuchar su propia voz, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era extraño, como si estuviera escuchando a otra persona. Aquella voz, tan segura y llena de emoción, le resultaba casi irreconocible. «¿De verdad soy yo?», murmuró, más para sí misma que para los demás. Gabriel sonrió y le respondió desde el otro lado del vidrio. «Sí, Mariana. Esa eres tú, y créeme, es increíble lo que estamos escuchando. ¿Quieres intentarlo de nuevo?». Mariana asintió, esta vez con una sonrisa que empezaba a reflejar la confianza que poco a poco comenzaba a surgir en ella. Volvió a colocarse frente al micrófono, respiró profundamente y comenzó de nuevo. Ahora, su voz sonaba más segura, y cada nota parecía estar cargada de una energía nueva. Era como si, con cada palabra, estuviera liberando todos los sentimientos que había guardado durante años. Grabaron varias tomas de la canción, cada una con más intensidad y precisión. Andrés le hacía comentarios y sugerencias, y Mariana seguía cada consejo, sintiéndose cada vez más cómoda y conectada con la canción. En un momento, Andrés hizo una señal para que tomara un descanso, y Mariana salió de la cabina, exhausta pero con una sonrisa en el rostro. Gabriel se acercó y le ofreció un vaso de agua. «Lo estás haciendo increíble, Mariana. De verdad. Escucha, Andrés y yo estábamos pensando que podríamos trabajar en un par de canciones más y ver qué pasa. Esto puede ser solo el comienzo». Mariana lo miró sorprendida, incapaz de procesar lo que Gabriel estaba diciendo. ¿De verdad estaban hablando de grabar más canciones? La idea le parecía irreal, como un sueño que estaba tomando forma sin que ella lo hubiera planeado. «No sé, Gabriel, esto es tan inesperado para mí. Tengo una vida estable, un trabajo, no sé si puedo lanzarme a esto así, de la nada», respondió con sinceridad. Gabriel la miró con comprensión y le puso una mano en el hombro. «No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para apoyarte. Pero créeme, tienes un talento que merece ser escuchado». Mariana asintió, agradecida por el apoyo de Gabriel. A pesar de sus dudas, algo en su interior comenzaba a cambiar. La experiencia de estar en el estudio, de escuchar su propia voz y de sentir la música fluir a través de ella, había tocado algo en su corazón, una parte que había estado dormida durante años. Quizás, pensó, ese sueño que había guardado durante tanto tiempo no era tan inalcanzable como siempre había creído. Después de despedirse de Gabriel y Andrés, Mariana salió del estudio y comenzó a caminar por las calles de la ciudad. Sentía una mezcla de emociones que no podía describir, una mezcla de felicidad, nerviosismo y un leve temor a lo desconocido. Mientras avanzaba, una brisa suave acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba llena de posibilidades. Mariana se detuvo un momento en una pequeña plaza y miró a su alrededor. Las personas caminaban, algunos apresurados y otros con calma, cada uno inmerso en su propia historia. Ella, en cambio, se sentía como si estuviera en el umbral de una nueva etapa, un capítulo que apenas comenzaba a escribir. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero algo en su interior le decía que estaba tomando el camino correcto, uno que la llevaría a descubrir todo lo que su voz era capaz de expresar. Capítulo 3. Doble vida. Los días que siguieron a su primera grabación en el estudio pasaron en un torbellino de emociones para Mariana. Cada vez que recordaba lo que había sentido al escuchar su voz en los audífonos, una mezcla de asombro y satisfacción la invadía. No había sido solo la emoción de cantar,
fue la realización de que ese sueño, que siempre había considerado imposible, podía estar más cerca de lo que imaginaba. Sin embargo, también sentía un temor creciente, pues perseguir ese sueño significaba enfrentarse a lo desconocido y poner en riesgo la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Cada mañana, Mariana se preparaba para un nuevo día en la agencia de marketing donde trabajaba. Su trabajo le daba tranquilidad y la mantenía ocupada, pero sus pensamientos ya no estaban completamente en lo que hacía. Una parte de su mente se escapaba continuamente hacia la música, hacia el sonido de su voz resonando en el estudio, hacia la posibilidad de algo más. Intentaba concentrarse, de recordar que su trabajo era su fuente de ingresos y estabilidad, pero el llamado de la música era cada vez más fuerte, y en sus horas de trabajo sentía un vacío difícil de ignorar. Con los días, Mariana se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba su carrera en la agencia, donde había trabajado arduamente para ganarse un lugar y donde era respetada. Por otro lado, estaba el mundo de la música, lleno de incertidumbre, pero también de una libertad que la hacía sentir más viva de lo que había sentido en mucho tiempo. Aunque intentaba mantener el equilibrio, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa tensión que crecía en su interior. Un día, su jefa, Laura, notó su distracción y la llamó a su oficina. Laura, una mujer profesional y meticulosa, había sido siempre un referente para Mariana, alguien a quien admiraba profundamente. Sentada frente a ella, Mariana intentó ocultar su nerviosismo y sonrió, pero Laura la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Mariana, te he notado un poco distraída estos últimos días. No sé si sea algo personal, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo si necesitas hablar, dijo Laura, con un tono amable pero firme. Mariana, sorprendida, asintió lentamente y buscó las palabras adecuadas. No quería que Laura pensara que no estaba comprometida con su trabajo. Gracias, Laura. La verdad es que he estado pensando en algunas cosas, algo personal, sí, pero no afectará mi desempeño, te lo prometo, respondió, tratando de sonar segura y de disipar cualquier duda en su jefa. Laura asintió, aunque su mirada dejaba ver que seguía preocupada. Sabes, Mariana, eres una de las mejores en el equipo. Desde que entraste, has demostrado un gran compromiso y dedicación. Solo espero que cualquier cosa que esté pasando no interfiera en tu crecimiento aquí. A veces, la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir. Solo piensa bien en lo que quieres, porque las oportunidades no siempre esperan. Esas palabras resonaron en la mente de Mariana mientras regresaba a su escritorio. Laura tenía razón, a veces, la vida obligaba a uno a tomar decisiones importantes, y aunque en ese momento no se sentía lista, sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Por ahora, decidió convencerse de que podía mantener ambas cosas, su trabajo en la agencia y su incursión en la música. Si lograba organizarse bien, tal vez podría experimentar con el canto sin comprometer su vida profesional. Esa misma tarde, después de salir del trabajo, recibió un mensaje de Gabriel invitándola a otra sesión en el estudio. Esta vez, Gabriel le propuso probar algunas canciones originales que había estado escribiendo para ella. La idea la emocionó, pero también le generó una sensación de pánico. Sin embargo, decidió aceptar. Sabía que estas oportunidades no se presentarían dos veces y que no quería vivir con el arrepentimiento de no haber intentado alcanzar su sueño. Con esa determinación, respondió afirmativamente y acordaron verse esa noche en el estudio. Durante las semanas siguientes, Mariana comenzó a llevar una especie de doble vida. En las mañanas y tardes, cumplía con sus responsabilidades en la agencia, asistía a reuniones, desarrollaba campañas y se esforzaba por no dejar que su desempeño se viera afectado. Sin embargo, cada noche, después de terminar su jornada laboral, se dirigía al estudio para trabajar en su música junto a Gabriel y Andrés. Poco a poco, fue sintiéndose más cómoda en ese ambiente, aprendiendo a manejar su voz, explorando nuevas técnicas y enfrentándose a sus propios miedos e inseguridades. Cada vez que entraba en la cabina de grabación, sentía que se transformaba en alguien diferente, alguien más libre, más auténtico. Cantaba con el corazón, dejando que cada nota reflejara los sentimientos que llevaba dentro y que pocas veces había expresado en palabras. Gabriel y Andrés la alentaban constantemente, señalándole los avances que estaba logrando, y Mariana comenzaba a creer, poco a poco, que tal vez su voz tenía el poder de llegar a otras personas. Sin embargo, mantener ese equilibrio no era fácil. Las jornadas en la agencia eran largas, y al compaginar el trabajo con las sesiones nocturnas en el estudio, Mariana comenzó a notar que su energía se agotaba más rápido. Dormía menos, y aunque trataba de mantener el entusiasmo, a veces sentía que su vida era una constante carrera contra el tiempo. Sabía que mantener esa doble vida indefinidamente no sería posible, pero aún así, se negaba a renunciar a cualquiera de las dos cosas. Un día,
Laura la llamó nuevamente a su oficina para informarle que le ofrecían un proyecto importante que le abriría puertas hacia una promoción en la empresa. Mariana sintió orgullo, pero también miedo. Sabía que aceptar el ascenso implicaba dedicar aún más tiempo a su trabajo y comprometerse más con su carrera en la agencia. Sin embargo, la música ahora ocupaba un lugar especial en su corazón, y la idea de renunciar a ella la llenaba de incertidumbre. Esa noche, en el estudio, Gabriel notó su preocupación y le preguntó qué sucedía. Mariana decidió ser honesta y le habló de la promoción. Siento que tengo que elegir entre mi carrera y la música, y no estoy segura de cuál es el camino correcto, confesó, insegura. Gabriel la escuchó con atención y le respondió con palabras de aliento. Mariana, piensa en lo que realmente te hace feliz. Todos tenemos responsabilidades, pero también tenemos derecho a perseguir nuestros sueños. Si cantar te hace sentir viva, tal vez deberías darle una oportunidad. Mariana reflexionó sobre sus palabras durante los días siguientes. Aunque intentaba mantener el equilibrio entre ambas vidas, sentía que no podría hacerlo para siempre. La tensión en su interior crecía, y sabía que pronto tendría que tomar una decisión. Finalmente, llegó el día en que debía dar una respuesta a Laura. Mariana entendía que su elección cambiaría el rumbo de su vida, y aunque el futuro le parecía incierto, comenzó a aceptar que no podía seguir ignorando el llamado de su pasión. Capítulo 4. La primera actuación. Mariana sentía una mezcla de emociones mientras caminaba hacia el pequeño escenario del bar donde Gabriel había organizado una actuación para ella. Había sido una semana intensa, cargada de dudas, reflexiones y una decisión importante que la marcaba profundamente. Finalmente había decidido posponer la promoción en la agencia. Esa pequeña puerta abierta hacia la posibilidad de hacer música la llenaba de una energía distinta, algo que no había sentido en años, una chispa que le recordaba la emoción de los sueños que había dejado de lado en su juventud. Sabía que esta noche marcaría un antes y un después en su vida, algo que la asustaba y a la vez la impulsaba. El lugar era acogedor, un bar pequeño pero con personalidad, con luces tenues y cálidas que daban una sensación íntima, casi familiar. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y fotografías de músicos locales. Mariana se sintió parte de esa historia, como si en este modesto escenario también pudiera escribir el comienzo de la suya. Las pocas personas en el público le parecían una multitud, cada mirada desconocida intensificaba su nerviosismo. En su mente repasaba cada momento en el que había cantado, siempre en privado, sin la presión de un público. Era diferente cantar sola en casa, donde nadie la observaba, donde cada error era solo suyo. Ahora, esos mismos errores podrían ser testigos de su inexperiencia, o peor aún, de la inseguridad que trataba de esconder. Gabriel la había ayudado a elegir la canción adecuada, una de las primeras que grabaron juntos en el estudio, una pieza que, según él, capturaba su esencia y conectaba con su historia personal. Para Gabriel, esa canción era la elección perfecta, porque reflejaba el viaje de alguien que había callado sus sueños durante años y ahora, al fin, les estaba dando una oportunidad. Esta canción va a mostrarle a la gente quién eres realmente, desde lo más profundo, le había dicho. Y aunque esas palabras eran alentadoras, el peso de esa verdad también la abrumaba. Sus pensamientos daban vueltas sin parar, y el miedo de exponerse la invadía más fuerte que nunca. A pocos minutos de subir al escenario, Mariana sentía las manos frías y el acelerado latido de su corazón. La ansiedad le revolvía el estómago, y por un instante pensó en escapar, en decirle a Gabriel que aún no estaba lista. Pero en ese preciso momento, Gabriel se acercó con su habitual sonrisa tranquila y le colocó una mano en el hombro. Recuerda, Mariana, que no estás aquí para demostrarle nada a nadie, solo para ser tú misma. Solo canta desde el corazón, como lo has hecho tantas veces en el estudio. Esa frase le llegó al alma. Inspiró profundamente, recordando cada sesión en el estudio, cada palabra de aliento de Gabriel, cada instante en el que se había permitido soñar sin barreras. Se armó de valor, respiró hondo una última vez, y sin pensarlo más, subió al pequeño escenario. Las luces tenues le daban una calidez que la tranquilizaba un poco, aunque aún sentía los nervios. Tomó el micrófono con las manos temblorosas y miró al público, tratando de encontrar rostros amigables que le devolvieran un poco de seguridad. Algunos la observaban con curiosidad, otros estaban sumidos en sus conversaciones. Cerró los ojos un segundo, dejando que la música comenzara a envolverla en ese ambiente íntimo y casi mágico. Las primeras notas llenaron el bar, y Mariana se dejó llevar por la melodía, tratando de bloquear el miedo y enfocarse en lo que la había traído hasta aquí. A medida que avanzaba en la canción, algo dentro de ella empezó a cambiar. Esa inseguridad que la había invadido al principio se desvanecía poco a poco, y en su lugar, una sensación de calma y conexión surgía en su interior. Era como si el tiempo se detuviera, como si solo existieran ella y su voz. Comenzó a cantar, primero con un tono suave, casi tímido,
pero conforme las palabras salían, su voz fue cobrando fuerza y profundidad, llenando el bar de una calidez que sorprendió a todos. Mariana sentía cada verso, cada nota, como si estuviera contando una historia que había llevado guardada en el alma, una historia que pedía a gritos ser escuchada. Al abrir los ojos, se encontró con las miradas atentas del público, que ahora la observaban en silencio, embelesados por el magnetismo de su voz. Algunos parecían emocionados, otros asombrados, y en ese instante comprendió algo que jamás había experimentado. Su voz tenía el poder de transmitir emociones, de conectar con el corazón de desconocidos. En ese instante se dio cuenta de que lo que hacía era más que simplemente cantar, era un diálogo silencioso entre su alma y la de las personas que la escuchaban. La canción terminó y el silencio llenó el bar, un silencio profundo y casi sagrado. Mariana bajó el micrófono lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Por un instante pensó que nadie reaccionaría, pero de pronto, una ráfaga de aplausos rompió ese silencio. Algunos incluso se pusieron de pie, y ella pudo ver rostros llenos de admiración y sorpresa. La emoción la sobrepasó, y una pequeña lágrima escapó de sus ojos. No era tristeza, era una mezcla de alegría y alivio, como si en ese pequeño escenario hubiera encontrado algo que llevaba buscando desde hacía mucho tiempo. Gabriela recibió al bajar del escenario con un abrazo, claramente emocionado. «Te lo dije, Mariana. Sabía que podrías lograrlo», le susurró al oído, mientras ella intentaba controlar las lágrimas y las sonrisas que le invadían el rostro. Mariana no podía dejar de sonreír. En ese momento, todos los miedos que había tenido parecían insignificantes. Había enfrentado uno de sus mayores temores y había logrado conectar con personas que no la conocían. A partir de ese instante, supo que la música no solo era una pasión, era una parte fundamental de ella, algo que no podía seguir negando. Durante el resto de la noche, varias personas del público se le acercaron para felicitarla, para decirle cuánto les había gustado su interpretación, incluso para preguntarle si tenía grabaciones o presentaciones futuras. Cada palabra de aliento, cada gesto amable, reforzaban la idea de que había tomado la decisión correcta al seguir su instinto. Aunque la incertidumbre seguía presente, ahora tenía algo claro: quería continuar por ese camino, explorar hasta dónde podía llevarla la música y ver hasta dónde podía llegar. Cuando la noche llegaba a su fin, Gabriel y ella se sentaron en una mesa apartada y brindaron con una copa de vino. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y admiración, sabiendo que sin su apoyo no habría llegado hasta ese momento. «Este es solo el comienzo, Mariana. Sé que tienes el potencial para llegar muy lejos. No hay límites para alguien que canta desde el alma. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites», le dijo Gabriel con una sinceridad que la conmovió profundamente. Mariana le agradeció con sinceridad, sintiendo como la emoción y el agradecimiento se apoderaban de ella. Sabía que sin el apoyo de Gabriel, nunca habría tenido el valor de llegar hasta aquí. En ese instante, decidió comprometerse aún más con su música. Estaba dispuesta a dar todo de sí misma para ver hasta dónde la llevaría esta aventura. Capítulo 5. Decisiones y desafíos. Después de su primera actuación en el bar, Mariana no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido esa noche. Las emociones aún estaban frescas, y cada vez que cerraba los ojos, se veía en ese escenario, sintiendo el calor de las luces y el aplauso de un público que, aunque pequeño, había llenado su corazón de confianza y entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado algo que la hacía sentir completa, un propósito que iba más allá de las rutinas diarias en la agencia. Sin embargo, sabía que este nuevo camino no estaba libre de desafíos. La música demandaría tiempo y dedicación, dos cosas que ya tenía comprometidas en su vida profesional. Los días pasaron, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, su mente siempre regresaba a la noche en el bar, a la intensidad de ese instante. Gabriel seguía animándola, alentándola a no perder el impulso y a no dejar que el miedo se interpusiera en sus sueños. Le recordaba que su voz tenía un poder especial, que no todos poseían, y que abandonar ese talento sería como traicionar una parte esencial de sí misma. Mariana sabía que él tenía razón, pero también sentía el peso de sus responsabilidades. La música la llenaba de vida, sí, pero también la atemorizaba. Temía arriesgar todo por un sueño que aún parecía incierto. Una tarde, mientras estaba en la oficina, su jefa Laura la llamó nuevamente a su oficina. Desde su primera actuación, Mariana había estado un poco distraída en el trabajo, y Laura lo había notado. La directora, una mujer que siempre había admirado por su fortaleza y profesionalismo, le miraba con una expresión de empatía, algo poco común en ella. «Mariana, sé que has estado tomando algunas decisiones importantes en tu vida. No quiero interferir, pero es evidente que algo está cambiando en ti.
He notado que últimamente no estás tan concentrada como antes, y aunque entiendo que todos pasamos por momentos de cambio, también quiero que sepas que aquí tienes una oportunidad para crecer, si decides quedarte, le dijo Laura con voz firme, pero también con un toque de comprensión. Mariana sintió un nudo en la garganta. No era fácil escuchar esas palabras, porque sabía que Laura tenía razón. Su mente estaba dividida entre su trabajo en la agencia y su creciente pasión por la música. Al observar a su jefa, comprendió que el momento de tomar una decisión estaba cada vez más cerca. No podía seguir navegando entre dos mundos indefinidamente, en algún momento tendría que elegir uno de los dos. La idea de abandonar el trabajo le asustaba. Había construido su carrera con esfuerzo y dedicación, y renunciar a eso parecía un paso arriesgado, y hasta cierto punto, irreal. Pero también sabía que si no se daba la oportunidad de explorar su sueño musical, siempre viviría con la pregunta de ¿y sí? Después de su conversación con Laura, salió de la oficina sintiéndose abrumada, pero también más decidida a aclarar su camino. Esa noche, se reunió con Gabriel en el estudio para hablar de sus próximos pasos. Él la escuchó con paciencia mientras ella compartía sus miedos y dudas. No quiero decepcionar a nadie, Gabriel. Ni a mi jefa, ni a mi familia, ni a mí misma. Pero siento que la música me llama de una forma que no puedo ignorar, dijo Mariana, su voz temblando ligeramente. Gabriel, como siempre, le brindó su apoyo incondicional. Mariana, creo que tienes un talento único. Tienes la capacidad de llegar a la gente, de emocionar y de conectar. Pero este camino es tuyo, y solo tú puedes decidir cuánto estás dispuesta a arriesgar. Tal vez la decisión no sea fácil, pero creo que, en el fondo, ya sabes lo que quieres. Solo necesitas dar el paso. Las palabras de Gabriel le resonaron profundamente. Esa noche, mientras volvía a casa, Mariana sintió como el peso de la decisión que debía tomar recaía sobre sus hombros. Pero también sintió una chispa de valentía, una voz en su interior que le susurraba que no podía ignorar lo que su corazón le pedía. Sabía que, sin importar el camino que eligiera, siempre existirían riesgos, y eso era parte de vivir. Esa noche no durmió bien. Se quedó despierta pensando en todas las posibilidades, en lo que ganaría y en lo que perdería. Sabía que cualquier decisión traería consigo renuncias, y ese era el precio de los sueños. Finalmente, al amanecer, Mariana tomó una resolución. Decidió que no renunciaría inmediatamente a su trabajo, pero comenzaría a hacer ajustes en su vida para dedicar más tiempo y energía a la música. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer sacrificios para explorar esa parte de ella que tanto había reprimido. La idea de poder cantar y tocar para un público, de grabar su propia música, de convertir su pasión en algo tangible, la llenaba de emoción y miedo a partes iguales, pero ya no estaba dispuesta a vivir sin intentarlo. En los días que siguieron, Mariana empezó a tomar decisiones concretas. Habló con Laura para reducir su carga de trabajo y dedicar menos horas a la agencia. Fue una conversación difícil, pero Laura, para su sorpresa, la apoyó. Le dijo que entendía que ella estaba en una encrucijada personal y que valoraba su honestidad. Mariana sintió una gran gratitud hacia su jefa, quien le había dado la oportunidad de buscar un equilibrio en su vida. Por otro lado, Gabriel la apoyó completamente en su decisión. Juntos, comenzaron a planificar nuevas presentaciones en distintos bares y eventos pequeños para ganar experiencia y construir una base de seguidores. Sabía que tendría que trabajar duro, que a menudo tendría que balancear sus días entre la agencia y el estudio, que las noches largas y las horas de sueño perdidas serían frecuentes, pero eso no la detendría. La motivación que sentía ahora era algo que nunca había experimentado antes, una llama que crecía cada día más y que le daba fuerzas para continuar, para no rendirse. La siguiente presentación fue en un bar un poco más grande que el anterior. Gabriel había organizado todo y había promocionado la actuación en redes sociales. Mariana estaba nerviosa, pero esta vez sentía una confianza distinta, una seguridad que había ganado después de su primera experiencia en el escenario. Al subir, pudo ver que había más gente de la que esperaba. Algunos rostros le eran desconocidos, pero entre el público reconoció a sus padres, que la miraban con una mezcla de orgullo y emoción. Fue un momento emotivo para ella. Había decidido contarles sobre su aventura musical, y ellos, lejos de juzgarla, le habían mostrado un apoyo incondicional. Cuando comenzó a cantar, sintió que esta vez su voz era aún más fuerte, más segura. La conexión con el público fue instantánea, y podía ver cómo las personas se dejaban llevar por cada verso, por cada nota. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor, y en su corazón se sintió más viva que nunca. Sabía que este era solo el comienzo, que tendría que trabajar mucho para consolidar su camino, pero también sabía que estaba donde debía estar. En ese momento, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que no podía contener, comprendió que había tomado la decisión correcta. Capítulo 6.
La primera grabación. Con la confianza que había ganado en sus primeras presentaciones, Mariana sentía que su camino en la música se fortalecía poco a poco. Había enfrentado sus miedos iniciales y, aunque aún tenía dudas, cada noche que cantaba ante un público le daba más seguridad y le recordaba que su decisión había valido la pena. Sin embargo, Gabriel le había propuesto un nuevo reto: grabar su primera canción en un estudio profesional. Para él, esta era la oportunidad perfecta para que Mariana mostrara su talento y comenzara a construir su carrera como artista. Pero para ella, la idea de grabar su propia música se sentía enorme, abrumadora, y conllevaba una responsabilidad que la hacía cuestionarse si estaba realmente lista. El día de la grabación, Mariana llegó al estudio temprano, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad que apenas podía controlar. El estudio estaba en silencio, con el suave sonido de los instrumentos y las luces tenues que daban al lugar un ambiente casi místico. Gabriela esperaba con una sonrisa y un café caliente, intentando hacer que se sintiera cómoda y relajada. Hoy es un día especial, Mariana. Vas a grabar tu primera canción. ¿Estás lista?, le dijo con entusiasmo, como si fuera él quien estuviera a punto de entrar en la cabina de grabación. Mariana sonrió, pero en su interior sentía un nudo en el estómago. Miró alrededor, observando cada rincón del estudio, las consolas, los micrófonos, y pensó en todas las canciones que había escuchado grabadas en espacios similares. Ahora era su turno, pero el miedo la invadía. ¿Y si su voz no era lo suficientemente buena? ¿Y si todos sus esfuerzos no lograban transmitir la emoción que deseaba? Gabriel parecía leerle la mente, porque se acercó y, con un tono de voz tranquilizador, le dijo: Mariana, no estás aquí para ser perfecta. La perfección en la música no existe. Estás aquí para compartir lo que llevas dentro, para mostrar tu verdad a través de tu voz. Confía en ti misma. Esto es solo el comienzo. Esas palabras le dieron un poco de paz. Mariana asintió y se preparó para entrar en la cabina de grabación. Al ponerse los audífonos y colocarse frente al micrófono, cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó cada momento en que la música había sido su refugio, cada canción que había cantado para sí misma, cada nota que había sentido profundamente. Abrió los ojos y miró a Gabriel, quien le hizo un gesto de ánimo desde el otro lado del cristal, dándole la señal para comenzar. La música comenzó a sonar, y Mariana se dejó llevar por la melodía, sintiendo como su voz se fundía con cada acorde, como sus emociones encontraban su lugar en cada palabra. Al principio, su voz salió insegura, dudosa. No era lo mismo que cantar en un escenario. En el estudio, todo se sentía más íntimo, más expuesto. Podía escuchar cada detalle, cada pequeña imperfección en su tono. Pero, conforme avanzaba en la canción, comenzó a relajarse. Se dio cuenta de que no tenía que luchar contra sus miedos, sino dejarlos fluir junto con la música. Las emociones que había estado guardando comenzaron a salir de manera natural, y su voz adquirió una fuerza y una claridad que no había sentido antes. Gabriel estaba concentrado en cada nota, siguiendo su interpretación y haciendo ajustes en los controles. Mariana podía ver su rostro serio, atento, mientras él se aseguraba de captar cada matiz de su voz. La canción continuaba, y ella se dejaba llevar, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. En ese momento, no existía nada más que la música y su voz, una combinación que la hacía sentir en completa armonía consigo misma. Cada vez que terminaba una toma, Gabriel le daba algunas indicaciones y la animaba a probar diferentes matices, distintos énfasis en ciertas palabras. Mariana seguía sus consejos y repetía, buscando encontrar ese toque especial, ese algo que le diera vida a la canción. Después de varias tomas, Gabriel le pidió una pausa. Mariana salió de la cabina, algo agotada pero con una extraña satisfacción. Sabía que no era una tarea fácil, que la grabación requería mucha más precisión y paciencia de lo que había imaginado. Cada pequeña imperfección podía escucharse claramente, y eso la hacía aún más consciente de cada detalle, cada respiración, cada movimiento de su voz. Sin embargo, también sentía una emoción que la impulsaba a seguir, una pasión que había despertado en ella y que le daba fuerzas para superar cualquier obstáculo. Mientras tomaban un descanso, Gabriel le explicó la importancia de encontrar su propia interpretación en cada canción. La música es algo vivo, Mariana. No es solo una serie de notas y palabras, es la energía que pones en ella, lo que quieres decirle al mundo. Cada vez que cantas, tienes que hacerlo desde lo más profundo, sin miedo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de dejar que la gente sienta lo que tú sientes. Así es como se construye una conexión real, le dijo con una sinceridad que tocó su corazón. Mariana asintió, asimilando cada palabra. La música era, en efecto, una forma de contar su historia, de compartir sus emociones con el mundo. Con esa nueva perspectiva, volvió a la cabina con una renovada confianza. Esta vez, cantó sin miedo,
sin preocuparse por las imperfecciones o los pequeños errores. Solo se enfocó en transmitir, en dejar que su voz fluyera con honestidad. A medida que avanzaba la canción, sintió una conexión más profunda con cada nota, como si estuviera dejando una parte de sí misma en cada verso. Gabriel, al otro lado del cristal, observaba en silencio. Sabía que algo había cambiado en Mariana, que había encontrado esa chispa, esa autenticidad que solo surge cuando uno canta desde el corazón. Al finalizar la última toma, su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y emoción. Mariana salió de la cabina con una sensación de alivio y satisfacción, como si hubiera alcanzado una meta importante. Gabriel la abrazó, felicitándola por el esfuerzo, por su entrega y por haber superado uno de los mayores desafíos de su carrera musical hasta ahora. La sesión de grabación fue larga y extenuante, pero al final, cuando escucharon la versión final de la canción, ambos sabían que había valido la pena. Mariana escuchaba su voz resonar en los parlantes del estudio, sintiendo una extraña mezcla de sorpresa y orgullo. Aquella voz era la suya, pero al mismo tiempo, era algo más, algo que trascendía las palabras. Se dio cuenta de que, a través de la música, había encontrado una forma de expresar lo que tantas veces había callado, de mostrar al mundo una parte de su alma. Esa noche, al salir del estudio, Mariana sintió que había dado un paso crucial en su vida. Había dejado atrás sus inseguridades, había enfrentado sus miedos y, por primera vez, había compartido su esencia a través de una canción. La emoción la sobrepasaba, y mientras caminaba junto a Gabriel bajo las luces de la ciudad, no podía evitar sonreír. Había encontrado algo que la hacía sentir viva, algo que ya no podía ignorar. Capítulo 7. Enfrentando el escenario. El día del concierto más importante en su corta carrera musical había llegado, y Mariana sentía una mezcla de emociones que oscilaban entre el miedo y la emoción pura. Este evento no era como sus actuaciones anteriores en pequeños bares y cafeterías. Esta vez, la habían invitado a participar en un festival local en el que asistirían cientos de personas. Gabriel le había insistido en que aceptara la oportunidad, asegurándole que era un paso crucial en su camino para darse a conocer y para construir una conexión real con un público más amplio. Aunque al principio la idea le había asustado, ahora estaba de pie en el camerino, enfrentando su reflejo en el espejo, y sintiendo como una especie de adrenalina comenzaba a apoderarse de ella. Había pasado semanas preparando esta actuación. Había seleccionado cuidadosamente las canciones que iba a interpretar, trabajando con Gabriel en los arreglos, buscando darle a cada pieza un toque único que transmitiera su esencia. Durante los ensayos, se esforzó por perfeccionar cada detalle, no solo la voz, sino en la forma en la que se movería en el escenario, en cómo conectar visualmente con el público, en cada gesto que transmitiría la historia detrás de cada canción. Pero ahora, a pocos minutos de subir al escenario, todos esos ensayos parecían diluirse en una nube de nervios e incertidumbre. Se sentía vulnerable, como si estuviera a punto de exponerse de una manera que jamás había imaginado. Gabriel entró al camerino y la miró con una sonrisa tranquila, entendiendo perfectamente lo que estaba sintiendo. Sin decir nada, se acercó y colocó una mano sobre su hombro, dándole ese apoyo silencioso que tantas veces había necesitado. Después de un momento, le habló con voz suave pero firme. Mariana, recuerda que este es tu momento. Todo por lo que has trabajado te ha traído hasta aquí. No tienes que demostrarle nada a nadie, solo ser tú misma. Si cantas desde el corazón, la gente lo va a sentir. Confía en ti, en tu voz y en lo que tienes que decirle al mundo. Esas palabras le dieron un poco de calma. Respiró hondo, intentando concentrarse en lo que realmente importaba. A través del reflejo del espejo, vio en su rostro una mezcla de miedo y determinación. No era la misma Mariana de hacía unos meses, aquella que temía incluso soñar con dedicarse a la música. Había recorrido un camino largo, lleno de dudas y de inseguridades, pero también de momentos de satisfacción y de conexión profunda consigo misma. Este concierto era más que una actuación, era una prueba de todo lo que había aprendido, de lo lejos que había llegado y de todo lo que estaba dispuesta a hacer para seguir adelante. Finalmente, una asistente del festival entró al camerino y le indicó que era hora de salir. Mariana sintió como su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. A cada paso hacia el escenario, el sonido del público se hacía más fuerte. Podía escuchar murmullos, risas y conversaciones, todo mezclado en un murmullo que parecía envolverla. Al llegar al borde del escenario, las luces del lugar le cegaron por un momento, y los aplausos la recibieron antes de que siquiera pronunciara una palabra. Al tomar el micrófono, una especie de calma comenzó a apoderarse de ella. Miró al público, y en lugar de ver una multitud desconocida, decidió concentrarse en las primeras filas, en las personas que estaban más cerca. Recordó el consejo de Gabriel, cantar desde el corazón, dejar que cada palabra y cada nota hablaran por sí mismas. Respiró profundamente,
Cerró los ojos por un segundo y comenzó la primera canción. La melodía llenó el espacio, y pronto su voz se unió, resonando en cada rincón del lugar. A medida que cantaba, algo mágico sucedió. El miedo que la había estado persiguiendo se disipó, y en su lugar, una fuerza y una confianza comenzaron a surgir desde lo más profundo de su ser. Mariana sintió como su voz fluía con una naturalidad que jamás había experimentado antes. Cada palabra, cada verso, se convertían en una confesión, en una historia que compartía con esas personas que la observaban atentamente. Podía ver en sus rostros la emoción, el asombro, incluso la empatía, y eso le dio aún más valor para seguir adelante. La primera canción terminó, y los aplausos llenaron el lugar. Mariana sonrió, sintiendo una gratitud inmensa, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Sin detenerse demasiado, continuó con la segunda canción, y después con la tercera, cada una con una emoción distinta, con un matiz diferente. Las historias que contaba a través de su voz parecían resonar en el público, y la conexión que sentía era más profunda de lo que jamás había imaginado. En esos momentos, el escenario ya no era un lugar intimidante, se había convertido en su espacio, en el lugar donde podía ser verdaderamente ella misma. Mientras avanzaba en su repertorio, notó algo en la audiencia que la llenó de alegría. Algunos estaban cantando con ella, moviendo los labios y tarareando las melodías. Ver esa respuesta fue una de las experiencias más emocionantes que había vivido. Su música estaba llegando a las personas, trascendiendo el escenario, las palabras y la música. En esos momentos, se dio cuenta de que había logrado lo que tanto anhelaba, conectar profundamente con los demás a través de su arte. Para la última canción, decidió interpretar una pieza especialmente emotiva, una que hablaba de sus propios sueños, de las dudas y de los miedos que había enfrentado. Antes de comenzar, se dirigió al público, con una voz suave y temblorosa por la emoción. Les contó brevemente sobre su viaje, sobre cómo había estado dudando de sí misma durante tanto tiempo y cómo ahora estaba ahí, frente a ellos, agradecida por poder compartir su sueño. La gente la escuchó en silencio, y cuando comenzó a cantar, el ambiente se volvió casi solemne. Cada nota parecía flotar en el aire, cargada de significado y de verdad. La canción era un reflejo de su historia, de sus luchas, y su voz transmitía todo eso con una sinceridad que hizo que algunos entre el público incluso dejaran caer lágrimas. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio reinó por un instante, hasta que una ola de aplausos estalló, llenando el lugar con una energía indescriptible. Mariana, conmovida hasta las lágrimas, hizo una reverencia, sintiendo en su corazón una gratitud inmensa por ese momento, por cada persona que la había apoyado en el camino, por la oportunidad de vivir su sueño. Mientras el aplauso continuaba, miró hacia el borde del escenario y vio a Gabriel, quien la observaba con orgullo y emoción. Su amigo, su mentor, su apoyo incondicional, estaba ahí, compartiendo con ella ese logro tan importante. Al bajar del escenario, Gabriel la abrazó, y ambos compartieron un momento de alegría y satisfacción, sin necesidad de palabras. Había enfrentado sus miedos, había superado sus propios límites y había encontrado su lugar en el mundo de la música. Ahora, sabía que no habría vuelta atrás. Capítulo 8. La consagración. El éxito de su presentación en el festival marcó un punto de no retorno para Mariana. Después de aquella noche en la que sintió una conexión tan profunda con el público, la vida comenzó a moverse con una rapidez que nunca había imaginado. Los días siguientes fueron como un torbellino de emociones, entrevistas y nuevas oportunidades. Su nombre comenzó a sonar en el circuito musical de la ciudad. Algunos medios locales mencionaron su actuación como una revelación, y el interés por su historia, por su voz y por el mensaje que transmitía empezó a atraer a seguidores que conectaban con su música. Mariana, quien antes temía hasta el más pequeño escenario, ahora se encontraba lidiando con la posibilidad real de una carrera en la música, algo que aún le parecía un sueño. Cada paso hacia este nuevo mundo tenía sus desafíos. Si bien Gabriel estaba a su lado apoyándola en cada decisión y ayudándola a entender el complicado entorno de la industria musical. Aunque su pasión por la música seguía siendo el motor que la impulsaba, también temía perderse a sí misma en medio de tantas nuevas exigencias. Con cada presentación, las expectativas aumentaban, y el público, que cada vez la admiraba más, comenzaba a esperar más de ella. Un día, Gabriel le habló de una oportunidad importante. Una disquera estaba interesada en producir su primer álbum. La noticia la dejó sin palabras. Era algo que jamás había imaginado, pero también era un paso que traía consigo nuevas responsabilidades. La idea de grabar un álbum completo la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. ¿Tendría la fortaleza para enfrentarse a un proyecto tan grande? ¿Estaría preparada para poner su vida, sus emociones y sus experiencias en una serie de canciones que serían escuchadas por personas que ella ni siquiera conocía? A pesar de sus dudas, Mariana aceptó la propuesta.
La primera reunión con la disquera fue un momento decisivo. En esa sala de reuniones, rodeada de personas que discutían sobre su estilo, su imagen y las canciones que debería incluir en el álbum, Mariana comprendió que su sueño estaba adquiriendo una dimensión mucho mayor de la que había imaginado. Durante la conversación, varios productores y ejecutivos le sugirieron ciertos cambios. Algunos de ellos querían que adaptara su estilo para que fuera más comercial o más accesible para un público masivo. Mariana se sintió desconcertada, no quería perder su autenticidad, la misma que había atraído a su público y le había permitido expresarse de manera honesta. Fue entonces cuando, con la voz temblorosa pero decidida, intervino y dejó en claro que deseaba que su música reflejara quién era realmente. Sabía que podría estar arriesgando la oportunidad de su vida, pero también comprendía que no podía renunciar a lo que la hacía única. La disquera, después de una breve pausa, aceptó sus condiciones. Mariana sintió un alivio inmenso y una satisfacción que no se podía describir con palabras. La producción del álbum comenzó poco después, y fue un proceso lleno de trabajo arduo y de autodescubrimiento. Cada canción era una parte de su vida, cada letra un reflejo de sus emociones y cada nota un testimonio de su evolución como persona y como artista. Día tras día, Mariana se sumergía en el estudio, trabajando incansablemente. Gabriel estaba a su lado en cada sesión, ofreciéndole consejos y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Había momentos de agotamiento, días en los que las cosas no salían como ella esperaba y en los que se cuestionaba si realmente estaba a la altura del reto que había asumido. Pero también había momentos de profunda satisfacción, cuando escuchaba una grabación final y sentía que había capturado la esencia de lo que quería expresar. Durante el proceso de grabación, Mariana se enfrentó a desafíos que la hicieron crecer de maneras que no había anticipado. Aprendió a controlar su voz, a proyectar sus emociones y a encontrar en cada canción una parte de sí misma que ni siquiera conocía. Muchas noches, después de largas horas en el estudio, salía agotada pero con una sonrisa, sabiendo que había dado un paso más hacia la realización de su sueño. Finalmente, después de meses de esfuerzo y dedicación, el álbum estuvo listo. Era una colección de canciones que reflejaban su viaje, sus miedos, sus sueños y su amor por la música. El lanzamiento se organizó en un teatro importante de la ciudad, y para Mariana, aquella noche era tanto un logro como un nuevo comienzo. Se encontraba nerviosa, con una mezcla de emociones que no podía controlar. En el camerino, Gabriel le dio unas últimas palabras de aliento, recordándole lo lejos que había llegado, el proceso de transformación que había vivido y la razón por la que estaba allí esa noche. Cuando subió al escenario, el teatro estaba lleno. Personas que la habían seguido desde sus primeros conciertos, amigos, familiares y seguidores nuevos que la admiraban por su autenticidad. Mariana se detuvo un momento, observando los rostros que la miraban con expectación y con cariño. Respiró profundamente y comenzó su actuación. Cada canción fue recibida con aplausos, y a medida que avanzaba, sentía como su voz se fortalecía, como el escenario ya no era un lugar intimidante, sino su hogar, el lugar donde podía ser realmente ella misma. Mientras interpretaba las canciones, Mariana notó algo en el público que la conmovió profundamente. Algunos de sus fans sostenían carteles con frases de apoyo, y otros levantaban sus teléfonos, grabando cada momento para guardarlo como un recuerdo especial. La energía en el teatro era intensa, y ella sentía cada aplauso, cada mirada de aprecio como un impulso que la animaba a seguir adelante. En el fondo, comprendió que su música estaba creando un impacto real, que las personas conectaban con las emociones que compartía en cada nota. Al finalizar el concierto, la ovación fue ensordecedora. Mariana, conmovida hasta las lágrimas, se dio cuenta de que su sueño no solo era una realidad, sino una vida que había construido a base de esfuerzo, valentía y autenticidad. Gabriel subió al escenario para felicitarla, y juntos recibieron el aplauso del público, un público que reconocía en ella a una artista completa, una mujer que había superado sus propios límites y había transformado sus dudas en una fuerza imparable. Después del evento, hubo una recepción en la que Mariana tuvo la oportunidad de compartir con su público y con las personas que la habían apoyado desde el inicio. Sus padres, emocionados y orgullosos, la abrazaron, recordándole que siempre habían creído en ella y que estaban felices de verla cumplir su sueño. Sus amigos también la felicitaron, destacando cómo había evolucionado y cómo había encontrado su propio camino. Mariana, rodeada de cariño, sintió que todo el esfuerzo, cada sacrificio y cada momento de incertidumbre habían valido la pena. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo de la música. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, mirando las luces de la ciudad y recordando cada paso que la había llevado hasta allí, Mariana sintió una paz inmensa. Sabía que aún le esperaban desafíos, que el camino de la música era uno lleno de altibajos, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo.
Había aprendido que la verdadera fuerza estaba en la autenticidad, en la capacidad de ser fiel a sí misma y a sus sueños. Con una sonrisa, Mariana comprendió que su historia apenas comenzaba, y que cada canción, cada nota y cada presentación serían una oportunidad para seguir explorando su pasión y para seguir conectando con los demás. Fin de la historia.